A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo, y en este programa nos acompaña el economista Osvaldo Erazo. Como hemos mencionado, de su actividad profesional, él es un experto en materia de hidrocarburos, manejo de precios y sobre todo lo que es la geopolítica, que es un tema muy importante, es un tema que seduce porque trata a nivel internacional. La geopolítica siempre hace una panorama a nivel internacional de cómo está el comportamiento del precio del barril del petróleo y de sus derivados. Él es profesor también de la UDLA y también de otra universidad, la UNIBE, ¿no? Muchas gracias, Osvaldo, por venir. Bienvenido al programa. Gracias, Henry. Gracias por la invitación. Vamos a tratar lo que es la geopolítica y los precios, pero antes de entrar en esa temática, yo quisiera referirme a dos temas que es importante y que los amigos televidentes, sobre todo quienes nos siguen, nos dicen: no te olvidarás de mencionar dos temas que son importantes y que es bueno que en el programa se haga un pronunciamiento. El uno se refiere a lo que es la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca. Ese poliducto se lo construyó con el objetivo de mejorar la eficiencia en el transporte de los hidrocarburos, mejorar la eficiencia de los servicios, etcétera, ¿no? Y sobre todo con el objetivo de que salgan de las vías alrededor de 200 tanqueros que transportan combustible hacia la ciudad de Cuenca, la provincia de La Suay y también de Morona a Santiago, ¿ya? De este transporte de los combustibles desde Pascuales, que está en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, hacia la provincia de La Suay. Entonces, por años circulaban 200 tanqueros, ¿no? Y eso es un riesgo que hayan 200 tanqueros en las vías transportando combustibles, ¿no? Y obviamente eso tenía un alto costo para el Estado, para Petroecuador, antes Petrocomercial, porque tenían que pagar un valor por cada flete de autotanques que transportaba combustible. Pero entonces se da el proceso de diseño y construcción del poliducto. Yo trabajé 22 años en el sector petrolero, ¿ya? Y obviamente la necesidad de construir ese oleoducto era una realidad. Y entonces, al final, en el gobierno de Correa se retoma la iniciativa, porque nosotros ya veníamos pensando desde los años 90 el que se haga esa obra, pero no se le hacía. Y entonces aquí viene el problema, porque hay problemas de diseño y construcción, ¿ya? Y la responsabilidad del diseño de la obra estuvo a cargo de la empresa Caminosca, Caminos y Canales. Hay otras cosas sobre caminos y canales, pero puntualmente me refiero al caso del diseño del poliducto a cargo de la compañía Caminos y Canales Caminosca. Y una vez dada la construcción, con todos los retrasos y con todos los sobreprecios, sucede que hoy la obra ya no sirve, no vale, no sirve, porque además es un riesgo, un peligro, y hay estaciones en donde se han dejado de almacenar los combustibles al por mayor en autotanques, en esas grandes esferas donde se almacenan los combustibles. Hoy ya no se la usan en una o dos estaciones de ellas. ¿Por qué razón? Porque se está cuarteando la base donde están esos tanques, y por lo tanto no les pueden
llenar de combustibles porque sería correr un riesgo terrible de impredecibles consecuencias. Imagínense lo que sería que se rompa una esfera de esas cargadas de diésel, un tanque de esos cargado de diésel, cargado de gasolina, porque no son esferas, son tanques donde se almacena el diésel y la gasolina, y se derrama y se causa un incendio. Eso sería una especie de holocausto en el área donde se produzca. Entonces, eso prácticamente, dinero al agua, como que fuera $1. Y nada más y nada menos es que se bota dinero al agua, 623 millones de dólares. El costo original fue de 264 millones de dólares, pero le terminaron pagando a la empresa Odebrecht 623 millones de dólares. ¿Cuáles son las fallas? De diseño. La empresa Caminosca, que diseñó el recorrido de la construcción de la tubería, prácticamente no hizo estudio de suelos y lo llevó por cualquier parte, entonces no tomó en cuenta los derrumbes, no tomó en cuenta las fallas geológicas, y eso prácticamente ya no sirve. Así nomás, con 5.200.000 personas de subempleados y desempleados, se botó al agua 623 millones de dólares en el gobierno de Correa. Y hay otro caso que también publicó Diario El Universo. Asambleísta, se refiere al asambleísta Washington Paredes desde la provincia de Galápagos. Asambleísta indaga detención del ex asesor de Petroecuador. Aquí está, el señor José Raúl de la Torre Prado. Él es sobrino del contralor del señor doctor Pablo Celi de la Torre. Este sobrino. Y entonces a este señor lo han contratado en Petroecuador para que sea asesor del gerente de Petroecuador. Y yo no sé, como que fuera de soplar y hacer botellas, ¿no? Ir al sector hidrocarburífero y ser asesor. Este señor, imagínense el error de la administración de Petroecuador, del señor ingeniero Flores, de haberlo contratado a una persona que apenas ha de conocer la gasolina, pero para que sea asesor, y todavía lo ponen de asesor, para que sea liquidador de toda esa estafa, todo ese prejuicio, todo ese robo del dinero en ese proyecto fallido de la refinería del Pacífico. Entonces este señor está preso y se va llevando $250.000, está preso en los Estados Unidos, ¿no? El señor Contralor debería dar una explicación detallada de lo que ha hecho su sobrino, llevándose la plata de Petroecuador. ¿De dónde sacó la plata? ¿De qué contrato sacó la plata, no? $250.000, todavía lo escoltan y lo embarcan en el aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, y se va a los Estados Unidos, y en Estados Unidos lo encuentran con las manos en la masa. $250.000, ¿no? Así hacen la política unos fascinerosos, que no saben la política, pero sí saben lo del lleve, ¿no? Entonces, este señor se fue llevando $250.000. Condenable, y obviamente digo, el señor Contralor debería dar una explicación en detalle de lo que ha hecho su sobrino en Petroecuador y por qué se lo contrató a una persona que no sabe qué es asesor de una empresa petrolera, y que lo hayan contratado como asesor del gerente de Petroecuador. Esas dos cosas las dejo planteadas en el programa. En ambos casos genera molestia, genera indignación, pero tenemos que seguir investigando y en eso estamos, ¿no? Querido Osvaldo, el tema de la geopolítica y el tema de la influencia en los precios del petróleo y de sus derivados a nivel mundial, ¿no? Pero sobre todo por el tiempo, nosotros nos vamos a referir al caso ecuatoriano. ¿Cuáles son las impresiones que tú tienes, los análisis, ¿no? Y las conclusiones de cómo ha influido este incidente internacional que se produce en Medio Oriente entre estas escaramuzas entre los Estados Unidos e Irán? En detalle tú debes tener el incidente que se produjo ahí, porque sé que fueron atacados los barcos de transporte de petróleo, se habla de un dron también, y eso ha influido en los precios. Osvaldo, bienvenido. Gracias, Henry. Bueno, en realidad
hemos visto en algunos programas, hemos analizado, y cierto es, o sea, como el petróleo es un commodity, como le conocen, el precio está influido por la oferta y la demanda. Así o sea, es. aquí es la oferta y la demanda. Si hay una sobreproducción, simplemente el precio baja, y si hay una escasez, el precio sube del petróleo. Pero tras de esa oferta, tras de esa demanda, hay muchos intereses geopolíticos a nivel mundial. Nosotros habíamos hecho algún análisis hasta abril, cuando había el problema en Libia, que estaban en ese conflicto interno. Hasta ahí llegamos nosotros. Así es. Pero si nosotros le vemos ya desde finales de abril para acá, ¿qué es lo que sucedió desde finales de abril hasta hoy, 3 de julio? Nos topamos de que ya el 17 de abril Estados Unidos comienza ya a presionar a China, y a la India principalmente, entre otros, entre Japón, Corea del Sur, que son clientes de Irán y de Venezuela, Así es. para que disminuyan el volumen de compra del petróleo a Venezuela y a Irán. Ya. Entonces, ellos querían esa reducción, que ellos dejen de comprar hasta mayo. Ya. O sea, ya a partir de mayo tenía que regir el 100% de la sanción a Irán Ya. y a Venezuela. Se da esto en medio de algunas tensiones, porque en febrero de este año, Donald Trump, él dice que a la OPEP le hace un llamado para que abra las llaves, para que exista más petróleo y para que baje el precio. Ya. Pero por otro lado, él está sancionando a Irán y a Venezuela, y eso te está generando escasez. Ellos son miembros de la OPEP. Y ellos se está yendo, o sea, lo que él está proponiendo se está yendo en contra de la política del mismo. Entonces, claro, eso fue pero ya en mayo hay un repunte del precio del OPEP. ¿Por qué? Porque la OPEP ya anuncia que va a mantener su volumen de producción contraído en 1.200.000 barriles hasta diciembre de este año. Como adicional a la cuota de producción de la OPEP, ¿no? Claro, porque ya... Porque la OPEP, ¿cuánto está produciendo ahorita diariamente? 30 millones de barriles diarios. Exacto. Eso 30 millones, en términos generales. Ya. Entonces resulta que mantiene esa contracción de 1.200.000 para poder mantener los precios relativamente altos. En la banda, claro, 55, 60 por ahí. Entonces ellos anuncian que se mantienen hasta diciembre, porque el acuerdo era hasta junio. Ah, ya. Pero de ahí le abren hasta diciembre. Entonces ahí ya se da un ligero incremento de precio. Ya. Luego ya viene en la fecha esta, ya el 19 de mayo mismo, o sea, ya empieza ya la tensión en el estrecho de Hormuz. Ya. O sea, el estrecho de Hormuz es por donde pasa el 30% del petróleo mundial. Sí, está ahí entre Arabia Saudita, está Irán y todo lo demás. Entonces, por ese estrecho es donde circula y empieza, hay un ataque ahí a dos super barcos sauditas. Ajá. Nadie sabe de dónde vino el ataque. El ataque, pero quedaron parados dos buques, y eso generó que el mercado comenzó a decir qué es lo que pasa, y coincidió cuando la OPEP se pronuncia de que el acuerdo se mantiene hasta diciembre. En el ataque a estos dos buques no hubo derrame, ¿no? No hubo derrame, pero las máquinas se pararon. Quedaron ahí las máquinas. Sí. El 23... Y sí, no fueron misiles de alto impacto, esas cosas, ¿no? Pero todavía no informan qué mismo fue lo que pasó. Ah, ya. Pero que hubo problemas con dos super tanqueros sauditas. Hubo, y justo en la zona del estrecho de Hormuz. Sí. El 23 de mayo empieza el petróleo otra vez a bajar de precio. Ya. Pero esto era porque no se sabía qué mismo va a pasar en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y ya. Claro, o sea, yo soy Estados Unidos, tú eres China. Yo te pongo aranceles, tú me pones aranceles. Así es. Tu producto es más caro, mi producto es más caro. Así es. Entonces, si mi producto es más caro, voy a vender menos, tú vas a vender menos. Las dos economías más grandes del mundo empiezan a vender menos. Ya. Entonces, la gente comienza a consumir menos porque está produciendo menos. Y si estás produciendo menos, simplemente estás utilizando menos energía para producir menos. Exacto. Entonces, obviamente vas a consumir menos petróleo, y como hay menos consumo de petróleo, simplemente el precio comenzó a bajar. Ajá. Claro, porque el mercado se puso nervioso ante la
el anuncio de la guerra comercial entre Exacto. Estados Unidos y China. China. Imagínate las dos economías más grandes. O sea, eso influyó más en el precio que lo que la OPEP anuncia de que va a mantener su recorte. Que no tenía nada que ver con aumento o disminución de producción petrolera. Claro, todo No esto, tenía nada que ver. Claro, entonces toda esta inquietud se da en todo el mes de mayo. Ya. O sea, ya hasta finales de mayo, porque comienza a bajar el precio del petróleo porque había esa inquietud, ¿qué mismo era lo que pasaba? Ya. Entonces se acercaba ya la reunión del G20, que fue la semana anterior. Ujú. Pero previo a eso se dio una cuestión curiosa Sí. en el mercado. Sí. El 27 de mayo anuncian de que un supertanquero petrolero ruso estaba parado en las aguas con 700,000 barriles en las aguas de Polonia, Ya. sin moverse. Un mes estuvo parado ese. ¿Y qué hacía ese barco? Entonces, supuestamente, la prensa decía de que es muy probable de que ese petróleo esté contaminado. Ah. Eso le dejaron ahí, no salió la información qué mismo fue lo que pasó, Yeah. pero un supertanquero ruso en las aguas de Estacionado Polonia en se ese quedó lugar. un mes parado, y eso te generó escasez de petróleo en Europa del Este. Ya. O sea, fue una cuestión curiosa que todo esto se fue dando en estos días. En estos días. Sí, ya el 13 de junio, estamos ya en junio, el mes pasado, la OPEP hace un reajuste de su cálculo. O sea, dice, el mundo no va a consumir los 100 millones de barriles, y hace un ajuste, dice, van a consumir 70,000 barriles menos diarios. Entonces ya comienza, la OPEP comienza mismo a anunciar de que hay una menor demanda del petróleo. Y claro, entonces todas esas cuestiones, todo eso es lo que va influyendo bastante en lo que es... ¿Y ella flexibiliza la OPEP para incrementar producción o no? Claro, entonces, pero todavía la OPEP no puede subir o bajar el volumen mientras llega un acuerdo entre sus mientras no miembros. llega un acuerdo entre sus miembros. Claro. Bueno, en esta situación, el 13 de junio, llegamos al 13 de junio, y el 13 de junio se da una alarma en el mundo porque hay un ataque a 2 buques, otra vez en el Estrecho de Hormuz, Así fue. frente a las costas de Omán. Ajá. Sí, entonces hay un ataque a un buque noruego y a un buque de Singapur. Ah. Entonces, en el primer ataque a los 2 buques, como que pasó inadvertido, la gente se puso en alerta, algo pasó. Así es. Sí, pero ya en el segundo ataque, que ya le acusan directamente a Irán, que supuestamente él es el responsable, que Irán niega. Él es el actor. Irán niega que no fueron ellos. Ya. Bueno, pero le acusan a ellos. Ya. Y lo que sí Irán acepta es de que le bajaron un dron. Eso sí. Un dron a los Estados Unidos. A los Estados Unidos, que invadió el territorio iraní. Eso ya estamos hablando que del 20 de junio, 25 de junio creo. Mediados de junio. Sí. Entonces, esto se dio, claro, lo del ataque fue el 13 de junio. Y a continuación se da lo del dron. Esta situación sí afectó en el precio del petróleo. Ya. Subió como 5 o 6% el precio del petróleo en un día. O sea, porque ya el mundo se puso nervioso de qué es lo que pasa. Porque no te olvides que pasa por el Estrecho de Hormuz el 30% del petróleo. El petróleo mundial. Que el petróleo mundial, el que se vende sobre todo en Europa, ¿no? Claro. Y también va a los Estados Unidos. Claro, o sea, es principalmente a Europa. Sí, a Europa. Pero también va a los Estados Unidos. Sí. Sí, entonces esta situación genera un choque diplomático entre los Estados Unidos e Irán. Ya. Entonces, es más, o sea, ya Estados Unidos ya estaba listo así como le bajaron el dron, o sea, ya quería dar una respuesta directa. Quería hacer eso. Que en último momento Donald Trump, él mismo anunció de que eso retrocedió. Se paró. Sí, él mismo dijo, porque él mismo dijo cuáles van a ser los efectos en personas, entonces suspende. En último momento, él para esa situación que era en contra de lo que le bajaron el dron a los Estados Unidos. Luego ya el 26 de junio, tengo que utilizar la ayuda a memoria. Está bien el cronograma porque
porque en verdad hay mucho nerviosismo, mucha especulación en el comercio de los hidrocarburos a nivel mundial. Y claro, pues las empresas, sobre todo que están involucradas en esto, ¿no? Empresas refinadoras, desde el transporte mismo, y lo mayor es en las empresas comercializadoras. El mundo del petróleo es un mundo de alta especialidad, sobre todo en la comercialización, que hay que estar revisando fórmulas casi todos los días, ¿no? Pero claro, cuando es venta spot de petróleo, creo que no se hace mayor reajuste en los precios, pero sí en cambio la venta del crudo a largo plazo, eso sí, hay reajustes, ¿no? Bueno, estas son ventas que tú le haces de aquí a 2 meses, ¿no es cierto? Entonces yo te compro este rato a este precio, hacemos la negociación y tú me entregas de aquí a 2 meses. Casi. Sí, o sea, no puedes coger y entregar el petróleo ahorita al otro lado del mundo. Así es. El 26 de junio se reporta de que hubo una baja de las reservas de petróleo en los Estados Unidos. Yeah. O sea, bajaron en una semana 7.5 millones de barriles. O sea, fue una baja bien considerable, porque más bien la reserva estaba incrementándose. Entonces, si había un incremento de la reserva es porque la gente no estaba comprando, o mejor dicho, la demanda no era a nivel de la oferta. Entonces, y por eso es que seguía incrementando las reservas. Claro. Pero de pronto comienza a bajar las reservas de los Estados Unidos. Eso quiere decir que más bien se revitalizó la demanda. Y eso hizo que el precio del petróleo en esos días otra vez suba. Ve, te das cuenta, o sea, todo es oferta-demanda, pero todo lo que está atrás de la oferta de demanda son intereses geopolíticos. Exacto. Podríamos, con el objetivo de que nuestra audiencia quede plenamente informada, porque comprenderás, la temática no es de especialidad de la audiencia, y entonces un poco nos toca ir al lenguaje común, al lenguaje cotidiano, para más bien sacar conclusiones. El precio del barril del petróleo en abril de este año estuvo más o menos por los $50, ¿no? No te podría ahorita... Más o menos estuvo, sí. Estuvo alrededor más o de menos 50. Pero hoy el petróleo del WTI lo estamos vendiendo, ¿en cuánto? ¿En cuánto cerró ayer? En $58. Ya, en $58 porque bajó, porque prácticamente llegamos a los $60. Exacto. Pero aquí ya llegamos nosotros ya a finales de junio. Ya. Cuando el mundo estaba en expectativa de la reunión del G20. Ya. O sea, el G20, las 20 economías más grandes del mundo se reunían en Japón. Ya. Y de esas 20 economías estaba la reunión bilateral entre Estados Unidos y China. Perfecto. O sea, para llegar a un acuerdo comercial, para quitar los aranceles y topar el tema también de Huawei. Ay. Entonces, en la reunión se da la reunión y el mundo se enfoca en esa reunión bilateral entre Trump y Xi Jinping. Sí. Sí, entre los dos. Y llegan a un acuerdo. Entonces, eso es bueno porque a la final ya no Correcto. vas a poner aranceles y la economía otra vez se va a vitalizar. Se va a estabilizar. Estamos por concluyendo ya, querido Osvaldo, el programa. Mensaje final, porque prácticamente nuestro operador de la consola dice que ya se le acabó la cinta. Sí, yo quiero dejar que mientras en el G20 se reunía Estados Unidos y China, por otro lado se daba la reunión entre el presidente Putin y el príncipe heredero de Arabia Saudita. Ya. Y ahí ya deciden lo que se va a tomar la decisión en la OPEP y al día siguiente en la OPEP más. Ajá. Y por eso es que la OPEP, después de esa reunión, que no le pararon mucho asunto, solo se enfocaron en la guerra comercial, en esa reunión se acuerda de que el pacto hasta diciembre se amplía hasta marzo de 2020. Y después se ratifica en la reunión de la OPEP más, en la que están algunos países, entre esos Rusia. Correcto, querido Osvaldo, el mensaje entonces es de que de aquí a marzo del 2020 habrá por lo menos una estabilidad en los precios del petróleo, porque asimismo la política mundial tiende a dialogar y tiende a ponerse de acuerdo, que es lo correcto, y entonces ya se quita esa zozobra
comercial e incertidumbre que se da en esta materia en el mercado internacional. Amigas y amigos, nos vemos en el próximo programa para continuar con el tema de los precios de los hidrocarburos. Muy amable. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.